Proclamación del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos. Pero de madrugada se presentó otra vez en el templo, y toda la gente acudía a él. Entonces se sentó y se puso a enseñarles. Los escribas y fariseos le llevaron una mujer sorprendida en adulterio. La pusieron en medio y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús se inclinó y se puso a escribir con el dedo en la tierra. Pero al insistir ellos en su pregunta, se incorporó y les dijo: Aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en la tierra. Ellos al oír estas palabras se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos. Jesús se quedó solo con la mujer que seguía en medio. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió: Nadie, Señor. Jesús replicó: Tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, de nuevo estoy aquí para compartir con todos la reflexión del Evangelio de este día. Estamos en el quinto domingo de Cuaresma. Ya el próximo 14 de abril iniciaremos la Semana Santa con el Domingo de Ramos. Y nos encontramos hoy con una página bellísima del Evangelio, donde se pone de manifiesto la misericordia del Señor, en ese encuentro de Jesús con aquella mujer que traen y la ponen a sus pies, sorprendida en flagrante adulterio. Hay varios elementos que son importantes que tengamos en cuenta para comprender bien este relato. Se nos habla del Monte de los Olivos. Comienza diciendo el Evangelio que por aquellos días, en aquel tiempo, el Señor se retiró al Monte de los Olivos. Sabemos que Jesús no tenía casa en Jerusalén, que desarrolló la mayor parte de su ministerio en Galilea, en el norte, y en algunas ocasiones subía a Jerusalén, sobre todo para las fiestas. Y también en algunas ocasiones, que no estarán todas registradas en el Evangelio, pues Jesús va a la casa de unos amigos muy especiales para él, Marta, María y Lázaro. Pero también sabemos que el Monte de los Olivos era un lugar donde iba con frecuencia. Y esto lo sabemos porque precisamente cuando Judas traiciona al Señor, sabe dónde encontrarlo. Cuando lo entrega, va a buscarlo precisamente al Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos será testigo el Jueves Santo de ese momento tan doloroso en la vida del Señor, donde sintió pánico ante la inminencia de la muerte, donde está orando ante el Padre diciendo: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Y nos dice hoy el Evangelio que Jesús regresó al templo de madrugada, es decir, al alba, antes de que amaneciera, y toda la gente venía a estar junto a él. Eso nos puede a nosotros mostrar la fuerza que tenía el Señor y cómo la gente lo buscaba también para escucharlo. Y Él está allí sentado en el templo enseñando a la gente como un maestro, y la gente a su alrededor la podemos imaginar pues escuchando su palabra, las palabras que salían de su boca. Pero aparecen allí en el escenario los escribas y los fariseos, aquellas personas que podríamos decir entre comillas que eran los buenos, ¿no? Las personas que conocían las normas, que conocían la ley, la Torá, o sea, todo lo que estaba mandado en el Antiguo Testamento. Y estos hombres le traen a Jesús a una mujer sorprendida en adulterio. Podemos pensar en la mezquindad también de estos hombres que señalaban, porque no tuvieron ningún reparo en poner en evidencia a esta persona. Es verdad que había cometido un pecado, el adulterio es un pecado, eso lo tenemos claro y lo deja claro Jesús al final del Evangelio. Pero también es cierto que siempre debemos tener un respeto
muy grande por las personas y no podemos sacar a la luz simplemente por señalar a alguien, por una realidad concreta. Solamente Dios, que está en el corazón de las personas y que pesa las acciones, es el que juzga, el que nos puede juzgar a nosotros. Y entonces estos hombres presentan a esta mujer allí, la ponen ante todos, ante Jesús, la ponen ante la gente que estaba allí. Y la verdad es que tenían, lo dice el Evangelio claramente, la intención de ponerle una trampa a Jesús, porque ellos mismos le citan la ley, le dicen qué era lo que estaba mandado según la ley de Moisés. La ley de Moisés dice que a estas mujeres hay que apedrearlas, lapidarlas. ¿Y tú qué dices? La verdad es que Jesús estaba allí en una situación bastante complicada, porque tenía solamente dos posibilidades de respuesta. Si Jesús decía que la apedrearan como estaba mandado en la ley, pues le hubieran dicho, bueno, ¿y entonces dónde está su misericordia? ¿Dónde está el perdón? ¿Dónde está todo lo que usted habla? Bueno, y nosotros sabiendo que Jesús es el Señor, pues obviamente esa respuesta no iba a salir de sus labios. Y la segunda, pues era simplemente decir que la perdonaran, pero ya sería acusado de saltarse la ley, de violar la ley. Es interesante la actitud que tiene Jesús cuando le hacen la pregunta. Jesús se inclina y comienza a escribir con su dedo en el suelo, en la tierra. Es un gesto enigmático de parte de Jesús y muchos han tratado de identificar o de interpretar más bien qué significa ese gesto de Jesús. Pero podríamos pensar también el hecho de que Jesús se haya inclinado, ¿no? Recordemos que Jesús estaba sentado, que a la mujer se la ponen allí a los pies y Jesús se inclina. Es hermoso sentir también cómo Dios, amor, Dios misericordia, se inclina ante nosotros en el sentido de abajarse, en el sentido de llegar hasta nuestra propia realidad para mirarnos a la cara, para levantarnos. Precisamente ese gesto de Jesús de inclinarse allí, también lo podemos entender como un Dios que se abaja hasta nuestra miseria, hasta nuestra realidad. Podemos imaginar el contraste entre Jesús que se inclina y aquellos fariseos y aquellos escribas que están de pie arrogantes, mirando hacia abajo a aquella mujer a la que están allí juzgando y condenando y que quieren que sea lapidada. Jesús está allí escribiendo. Quizás también muchos tratan de interpretar, bueno, si en el Antiguo Testamento las tablas de la ley se habían escrito en piedras, en tablas de la piedra, es decir, que tenían una permanencia, ahora Jesús está escribiendo allí pues algo que no sabemos qué era, pero que de alguna manera puede ser un gesto simbólico para expresar que lo que allí se escribe no va a perdurar, es decir, que se lo lleva el viento o el agua, ¿no? Aquello que se podía escribir sobre la arena, sobre la tierra, ¿no? Y también, pues estos hombres comienzan a insistir, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué dices, no? Vuelven a insistir por segunda vez. Y Jesús se levanta y les dice, el que esté libre de pecado, que le lance la primera piedra. Y Jesús se vuelve a inclinar por segunda vez y continúa escribiendo. ¿Qué significa ese gesto de Jesús? Significa que les ha lanzado una pregunta y los ha confrontado. Si ellos inicialmente estaban pensando en señalar la ley con la ley a esta mujer pecadora, pues ahora el Señor les invita a que miren dentro de su propio corazón, que miren también las propias realidades personales. Cuando Jesús dice, quien esté libre de pecado, lance la primera piedra, todos se dan cuenta que tienen pecados. No sabemos cuántos de esos que estaban ahí también habían cometido adulterio. La diferencia era que su pecado estaba oculto o que sencillamente la norma aplicaba para la mujer que había sido sorprendida en adulterio. Pero no solamente el adulterio, sino también que cada uno podía confrontarse en sus propias realidades personales. Esta es una tentación grande en la que podemos caer también nosotros, como católicos, como creyentes, porque es verdad que los escribas y fariseos pertenecían al pueblo de Israel y pues se fundamentaban en la ley del Antiguo Testamento, pero nosotros también en la iglesia nos podemos sentir a veces buenos, perfectos, santos, y con facilidad señalar a nuestros hermanos, a los que nosotros creemos que están
equivocados. Pues hoy el Señor nos invita a cada uno de nosotros a que miremos en nuestro propio corazón, en nuestro propio interior. Y hay una cosa significativa allí, es que nos dice la palabra del Señor que comenzaron a retirarse, comenzando por los más viejos. Cuando somos jóvenes somos idealistas, cuando somos jóvenes pensamos que con el paso de los años vamos a erradicar de nosotros pues aquellas cosas de inmadurez, vamos a quitar de nosotros nuestros defectos, nuestros errores, y resulta que no. Con el paso de los años nos damos cuenta que encontramos más fatiga, más dificultad, que parece que los vicios, que los pecados como que se van arraigando más fuerte en nosotros, que tenemos menos fuerza para quitarlos. Y es que una cosa que no podemos olvidar es que ninguno de nosotros puede quitar sus pecados. Nadie, ninguno de nosotros tiene el poder para quitar el pecado de sí mismo ni de los demás, solamente el Señor. Por eso en la Santa Misa, cuando celebramos la misa, al final, casi del momento de la comunión, decimos aquellas palabras, el sacerdote levantando el cuerpo del Señor, dice aquellas palabras que dijo Juan el Bautista: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Por eso nosotros hoy, hermanos, pongamos la mirada en Jesús y digámosle: Señor, solo tú puedes quitar el pecado que hay en mí. Y pidámosle al Señor que nos enseñe también a ser misericordiosos, que nos enseñe a ser capaces de comprender, no de tolerar el pecado, pero sí de ser capaces de comprender la realidad humana, para que no nos sintamos más santos, para que no nos sintamos mejores. Siempre que veamos realidades de pecado en otras personas, por un lado el Señor nos invita a la corrección fraterna, porque también tendremos la responsabilidad. Si un hermano va por el mal camino y nosotros no le hacemos caer en la cuenta, pues nosotros tendremos que responder también ante el Señor por ese hermano. Pero que cuando corrijamos a un hermano fraternalmente, como nos lo pide el Señor en su palabra, pues lo hagamos con humildad, que no le hagamos sentir que somos más buenos nosotros, que somos más perfectos, sin humillarlo. Por eso dice el Señor que lo debemos llamar aparte y lo debemos exhortar en el nombre del Señor. Pero también cuando vemos realidades de fragilidad y de pecado en los demás, es la posibilidad para que también miremos en nuestro corazón y miremos nuestros propios límites, nuestros propios pecados y la necesidad de la conversión y la necesidad también de orar por los hermanos para que también vayan por el camino del Señor. Entonces nos decía el Evangelio que comenzaron a retirarse comenzando por los más viejos, pero al final quedó solamente Jesús con la mujer. Quiere decir que se retiraron los viejos y también los jóvenes, es decir, todos se sintieron pecadores y todos se fueron como yendo sigilosamente, ¿no? En algunas traducciones se nos habla de que se fueron escabullendo, se fueron retirando silenciosamente. Es decir, no tuvieron más argumentos en ese momento para rebatir al Señor. Y entonces nos encontramos con ese momento maravilloso donde están solamente Jesús y la mujer. La mujer está ahí esperando también qué va a decir Jesús. Y yo creo que a ese juicio sí le tenemos que tener respeto, hermanos, porque finalmente los seres humanos juzgamos desde nuestros propios prejuicios, desde tantas cosas, y somos a veces faltos de misericordia, pero el Señor, que conoce y pesa nuestros corazones, que pesa nuestras acciones, pues Él sí tiene un juicio justo. Y entonces esta mujer está allí esperando. Y es Jesús el que le pregunta y le dice: ¿dónde están los que te condenan? ¿Ya se han ido? Y ella dice: sí, Señor, ya nadie la condena, no hay nadie que la esté condenando. Y entonces Jesús le dice aquella frase hermosísima que significó una liberación para esta mujer: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Aquí, queridos hermanos, es importante explicar también en esta última parte del Evangelio la frase de Jesús: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Porque algunos, lastimosamente, en la iglesia, interpretando este texto del Evangelio, han querido como mutilarlo, ¿no? Y quedarse solamente hasta la frase donde Jesús dice: yo tampoco te condeno. Y entonces alguien podría decir: vea, el Señor es bondadoso, misericordioso, el Señor perdona siempre.
Y esto es un error porque entonces la gente podría pensar, bueno, ¿qué más da? Yo puedo vivir una vida pues en pecado, haciendo tantas cosas, finalmente Dios me ama y me perdona, y cuando llegue al final de mi vida pues llamaré al sacerdote, me confesaré, pediré perdón y me darán la absolución y problema solucionado. No, el Señor no nos está diciendo esto, queridos hermanos. Hacer una lectura y una interpretación de esta manera es caer en una caricatura de Dios, es una falsa misericordia. El Señor llama las cosas por su nombre y el adulterio es pecado y pecado mortal porque nos quita la gracia. Por eso aquí Jesús le dice a esta mujer, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Jesús quiere salvarnos, Dios quiere salvarnos por todos los medios y por eso a esta mujer la restituye en su dignidad. Jesús la mira con amor y con misericordia. Nosotros, ¿qué sabemos? Esta mujer que estaba sorprendida en adulterio, ¿cometió un pecado? Sí, pero quizás esta mujer estaba buscando la felicidad, equivocadamente, obviamente, porque está cometiendo adulterio, pero de alguna manera estaba quizás sintiéndose, buscando sentirse querida, sentirse amada. ¿Qué sabemos nosotros para hacer juicios en nuestro corazón con respecto a nuestros hermanos? El Señor le dice, vete y no peques más, yo tampoco te condeno, anda, vete y no peques más. Por lo tanto, queridos hermanos, ese es el mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros, que Él nos perdona nuestros pecados, pero que también nos invita a iniciar una vida nueva, a que seamos transformados en nuestro corazón, a que nos dejemos transformar por el amor del Señor. Podemos imaginarnos cómo fue la vida de esta mujer de aquí en adelante, no nos dice nada más el Evangelio, pero podemos estar seguros que aquel encuentro de esta mujer con Jesús no la deja indiferente, que a partir de ahí se inicia una nueva vida en el caminar de esta mujer. Jesús no la deja allí postrada, Jesús le dice, vete, continúa tu camino, pero no en el pecado, no en la esclavitud del pecado. Y seguramente esta mujer, sintiéndose profundamente amada por el Señor, que la miró seguramente a los ojos, que le dirigió la palabra. Los otros ni siquiera le dirigieron la palabra, simplemente la trajeron y la pusieron ahí a los pies de Jesús y simplemente se referían a ella diciéndole a Jesús, la ley de Moisés dice que a las que son como estas, hay que apedrearlas. ¿Tú qué dices? En cambio Jesús establece con nosotros un encuentro personal. Para Él somos personas concretas en nuestra historia, en nuestra vida personal. Por eso démosle gracias hoy al Señor por la misericordia de Dios y también porque esa misericordia verdadera nos invita a reconocer el pecado y nos invita a reconocer que es necesario comenzar una nueva vida en el Señor, una vida en santidad. Por eso termino con estas palabras que también nos dirigía hoy el apóstol San Pablo en la segunda lectura a los Filipenses, cuando nos dice, todo lo estimo en nada, todo lo estimo basura, con tal de poseer a Cristo. El apóstol San Pablo ha tenido ese encuentro personal con el Señor que lo lleva a darse cuenta que todo lo que podamos vivir no tiene sentido si no es Cristo que está en nuestro corazón. Queridos hermanos, una bendición muy grande para todos.